Dios les bendiga. Bienvenidos. ¿Han escuchado ese refrán? No sabemos lo que mañana depare, o no sabemos lo que va a pasar mañana, o nadie tiene el mañana seguro. Expresiones así, ¿verdad? Y es muy cierto, porque aún de aquí en un segundo, 2 segundos, no sabemos lo que va a pasar, mucho menos lo que va a pasar mañana y mucho, mucho menos lo que va a pasar de aquí en algunos años. Pero tenemos la palabra de Dios que nos asegura que lo que se predijo hace años va a suceder tal y como Cristo, como Dios ha dicho. Entonces, quisiera ver el futuro, y para ver bien el futuro, entender el futuro, es necesario regresar al pasado. Tú y yo no podemos regresar al pasado. Tú y yo vivimos en este momento. Aún hace 2 segundos ya no puedo regresar ahí. Adelante no puedo adelantarme 2 o 3 segundos, mucho menos días o años. Pero Jesucristo es el mismo ayer, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y Él ve el principio y ve el fin. Y nos puede decir, y podemos tener confianza en la palabra de Dios, que cuando nos dice algo en el pasado que va a suceder en el futuro, téngalo por seguro que va a suceder igual como dice. Quería ver a 4 profetas: Isaías, que nos habla de salvación; Jeremías, que nos habla de juicio; Ezequiel, que nos habla acerca de la gloria de Dios; y a Daniel, que nos habla acerca de los reinos y el futuro, y nos predice exactamente cuándo se va a terminar este mundo. Y podemos estar seguros de que es verdad por las profecías que ya se han cumplido al pie de la letra. Es que la semana que entra vamos a hablar acerca de Jeremías y el juicio y restauración. Pero vamos a empezar con Isaías. El nombre Isaías quiere decir salvación de Jehová. Es que el tema de Isaías es salvación. Desde el principio hasta el fin, los 66 capítulos nos hablan acerca de la salvación del mundo. El capítulo 7, verso 14, acabamos de pasar la Navidad, es que todos estos versos son muy conocidos, muy familiares, los acabamos de escuchar. Nos habla acerca del nacimiento virginal. Esto fue 600 años antes de que Jesucristo viniera. Jeremías dijo, va a nacer un niño de una virgen, una mujer que no ha conocido hombre. 7:14 dice, por tanto, el mismo Señor les dará la señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Este niño no era cualquier niño. Primero, porque iba a ser concebido con Dios, el Espíritu Santo, como su padre, no un hombre. Y luego nos dice que este niño iba a venir de Galilea, iba a tener su ministerio en Galilea. El capítulo 9, versos 1 y 2 nos dicen, traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y al otro lado del Jordán. Es que Galilea, camino del mar, cerca del mar. ¿Cuál mar? El mar de Galilea o el mar de Tiberias. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz; a los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Este Galileo que dijo, yo soy la luz del mundo, vino a traer luz al mundo. Eso nos dijo 600 años antes. Luego en el capítulo 9, verso 6, nos habla acerca de la divinidad y el linaje de este niño. Este niño dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero. Admirable Consejero. Ahora, hay muchos consejeros y la consejería es muy buena. En el pasado, estaba pensando yo que en el pasado, cuando yo era niño, cuando estaba creciendo, y las iglesias se estaban levantando y Dios estaba usando grandes hombres de Dios que sabían predicar la palabra, conocían la Biblia muy bien, eran buenos para ganar gente para el evangelio y establecer iglesias.
pero les faltaba, les faltaba un poco de estudio sobre la consejería y cómo ayudar a la gente con sus problemas. Y luego también, ya que la gente se salvaba y se establecía una iglesia, no tenían conocimiento de empresas y de administración de empresas y cosas así. Así es que era un poco difícil. Pero con el tiempo, las generaciones de predicadores, ahora tenemos consejería. Y hay muy buenos consejeros, y es parte de la iglesia, es uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Pero ningún consejero puede decirnos que es admirable. ¿Por qué admirable? ¿Por qué es Jesús el consejero admirable? Porque conoce los misterios, todos los misterios. Eso dijo Isaías 600 años antes de Jesús. Y cuando Jesús estuvo aquí, muchas veces leemos en los evangelios donde nos dice, y él conociendo sus pensamientos o conociendo sus corazones. Es decir, solo Dios, que es espíritu, conoce el espíritu del hombre. Nosotros hacemos lo mejor que podemos con el estudio y con todas las tácticas y todo lo que tenemos, pero hay solo un admirable consejero. Dios fuerte, Dios fuerte. Este niño iba a crecer a ser Dios fuerte. ¿Se acuerdan cuando cantábamos, mi Cristo puede, yo sé que puede, yo sé que mi Cristo puede salvarte a ti? ¿Cómo es? Sanó a los enfermos, a los presos libertó, sobre la mar anduvo, a los muertos resucitó. Eso fue el niño. Cantábamos eso antes, ¿verdad? Porque Dios es fuerte. No hay nada imposible para Dios. Cristo todo lo puede. Y luego, Padre eterno. Eterno. Cuando leemos en San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A cuál principio se refiere? ¿Cuando nació? No. ¿Cuando creó los cielos y la tierra? No. ¿Cuál principio? No sabemos. La mente humana no puede captar y entender lo que es la eternidad. Si yo pusiera una línea aquí que designa la eternidad, ¿dónde empezamos? ¿Hasta dónde? ¿Y dónde termina? Donde esa línea se termina, todavía más allá. Padre eterno, eterno. Y cuando se termina esa línea, Él sigue. Este niño no era cualquier niño. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Él es paz. Sabemos que cuando estamos en problemas, cuando pasamos por tribulación, por valles, noches oscuras, sabemos que al cantar himnos que alaban al Señor, que invocan su presencia, sabemos que al leer las Escrituras, de pronto se acerca una presencia que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra capacidad para entender la situación. El príncipe de paz. Dice, y lo dilatado, lo extendido de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David. Es que iba a ser descendiente del linaje de David. Como dijimos la semana pasada, cuando leemos en Mateo quién engendró a quién y este engendró a aquel y así, la línea del linaje, ese es el linaje de José. Si hubieran tenido rey en ese tiempo, cuando Jesús nació, el rey hubiera sido José. En Lucas leemos otro linaje, y ese linaje es el linaje de María. Si hubieran tenido reina cuando Jesús nació, María hubiera sido la reina. Pero como no, eran cautivos. Los dos linajes se juntaron, los dos linajes de David. En Mateo, el linaje de José venía de Salomón,
en Lucas, el linaje de María venía del hijo de David llamado Natán. Es la única vez que se juntaron las dos líneas y de ahí después de eso se terminaron todos los récords. Cuando fue destruido el templo, ya nadie sabe su linaje. ¿Por qué? Porque todo era para designar a este bebé que iba a ser descendiente de David, el único digno de ese trono. Isaías también nos dijo en el pasado de lo que iba a suceder acerca de la resurrección. Habló de la resurrección. Fíjense bien, el capítulo 29 de Isaías dice, tus muertos volverán a vivir. Los cadáveres se levantarán. Está hablando de la salvación. Está hablando de Cristo. ¿Cuándo los muertos volvieron a vivir? ¿Cuándo los cadáveres se levantaron? Cuando crucificaron a Jesucristo y lo llevaron el cuerpo a la tumba y quedó en el lugar de los muertos. No sabemos exactamente cómo es eso, pero cuando llegó allí, su espíritu caminó a través de las tumbas y todos los santos, todos los que habían puesto su fe en el ungido, en el Mesías, resucitaron y tenemos récord. Los historiadores también nos dicen, y Mateo también nos dice, que se abrieron las tumbas y salieron los muertos y anduvieron por toda la ciudad. Se levantaron. Este niño, esta salvación que viene de este niño, era algo extraordinario, extraterrestre. Dice, y luego sigue diciendo, despierten y canten, oh moradores del polvo. Está hablando de los muertos, porque tu rocío es como rocío de luces y la tierra dará a luz a sus fallecidos. ¿Cuándo es que los muertos que se han vuelto, que han regresado al polvo, cuándo se levantarán? Cuando regrese ese niño Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores en lo que llamamos el rapto. Se levantarán, despertarán y van a cantar. ¿Creen que no vamos a cantar si ya estamos muertos y resucitamos con Cristo para irnos al cielo? Dice, anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. ¿Cuál es la ira? ¿Cuál es la ira? La gran tribulación, los 7 años de tribulación. Y luego después del milenio, todos los muertos van a resucitar. Pero eso va a ser para estar delante del gran trono blanco, ante este niño bebé que va a ser el juez. Es que nos habla de la resurrección cuando Cristo murió, nos habla de la resurrección en el rapto y nos habla de la resurrección en el gran trono blanco. Isaías, trayendo este mensaje de salvación, habla acerca del ministerio de Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, la primera vez que predicó, se sentó y leyó las Escrituras y se sentó para enseñar sobre esto. Isaías capítulo 61. El Señor tomó esa lectura, la leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Otras traducciones, el día de júbilo. Sabemos que en el Antiguo Testamento, según la ley de los judíos, cada 50 años quedaban canceladas todas las deudas. Si habías perdido tu casa, tu hacienda o debías dinero, a los 50 años, cada 50 años se cancelaban las deudas y si habías perdido tus tierras, tu propiedad, te las regresaban.
por ley. Algún día Cristo vino para ser nuestro júbilo. Vino Cristo, este bebé, vino para ser nuestro júbilo que canceló las deudas. Canceló todas las deudas. Y nos regresa a la vida eterna como la teníamos al principio con Adán y Eva. Pero yo creo que lo más importante en el mensaje de Isaías, en el capítulo 53, nos habló acerca de su nacimiento virginal, acerca de su ministerio, acerca de que iba a ser Galileo, de que iba a ser divino, iba a ser de la línea de David. Pero el capítulo 53, siéntense. Se los voy a leer. El capítulo 53 describe 600 años antes de que viniera ese bebé y creciera. Describe la muerte, el precio de esa salvación de la cual nos está hablando. Nos dice, escuchen, cierren los ojos y escuchen. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. He leído algunas descripciones médicas acerca de la muerte de Cristo. Y se puede resumir en esto, que parecía como un plato de carne molida, su cara. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros, tú y yo, lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, por tus pecados, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. ¿Se acuerdan cuando el rey le dijo, no me contestas, no vas a hablar, no te vas a defender? Pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. ¿Qué quiere decir eso? Que esa noche, en primer lugar, no se permitía juicio durante la noche. Era ilegal, era ilícito. Y luego no le hicieron juicio. No juzgaron justicia. Se le quitó eso. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Dónde murió? Con 2 ladrones, con los impíos. Y con los ricos estuvo en su muerte. ¿Dónde los sepultaron? En el sepulcro de un rico. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, lo hirió cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa. Sucedió tal y como al pie de la letra, como Isaías nos dijo. Es que para entender el futuro tenemos que dar vuelta al pasado y tener fe y confianza que Dios está en control de todo. La historia del mundo es la historia de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios
obraba en el mundo a través del pueblo judío. Pero estos días Dios está obrando a través de la iglesia. Lo que está sucediendo en el mundo, que las naciones esto y se levanta este presidente o este emperador o lo que sea, Dios está viendo lo que la iglesia hace y nos está diciendo que Él vino a traer salvación. Ese es el mensaje de la iglesia. Amigo, escucha, viene el día, ya vimos, viene el día que se va a terminar la puerta, se va a cerrar la puerta de salvación. Acéptalo hoy. Y cristiano, hay que agradecer, hay que regocijar, hay que alabar y hay que proclamar este mensaje de salvación. Acéptalo hoy. Ponme un comentario ahí en el Facebook que aceptaste a Cristo hoy. Y cristiano, hermano, haz tu parte para proclamar este mensaje de salvación. Fácil. Ahí en Facebook, nomás oprimes donde dice el icono que dice compartir para enviar el mensaje por todo el mundo de salvación. Yo oro por ti. De verdad que oro por ti. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra. Doy la bendición del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.